Bienvenidos a Ciencia SOS. Esta vez vamos a estudiar los estados de oxidación. Lo que tenemos acá es una pequeña fracción de la tabla periódica. Son los elementos representativos, pero es una pequeña parte. Va del periodo 1, 2, 3 al 4 y de los grupos 1A hasta el grupo 8A. Y estos numeritos que ustedes ven acá son los estados de oxidación más comunes para cada uno de esos grupos. ¿Ok? ¿Qué es el estado de oxidación? Es la carga que va a adquirir un átomo para obtener la configuración electrónica de un gas noble. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al litio. Si el litio pierde un electrón, va a quedar con la configuración electrónica del helio. Porque el litio tiene 3 electrones y el helio tiene 2 electrones. Cada átomo que adquiera configuración electrónica de un gas noble va a bajar su nivel de energía y va a lograr una estabilidad. ¿Se entiende? Muy bien. Acá tenemos el átomo de sodio. Revisen su tabla periódica. ¿Sí? Perfecto. Ahí está el sodio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene un electrón de valencia, que aquí lo marqué con un punto. ¿Sí? Y acá se encuentra el cloro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Muy bien. Si está en el grupo 7, tiene 7 electrones de valencia. Aquí están los electrones de valencia. Eso ya lo vimos en estructura atómica, ¿cierto? En la unidad que corresponde a enlace covalente y estructura de Lewis. ¿Para qué lo revisen? Bien, entonces, como el cloro es más electronegativo que el sodio, el cloro le va a quitar un electrón al sodio. Por lo tanto, este electrón lo vamos a borrar y lo vamos a poner acá. ¿Sí? Como el sodio perdió un electrón, va a quedar con carga positiva. Más 1, perdió un electrón. Y como el cloro ganó un electrón, va a quedar con carga negativa. Lo vamos a dibujar con un paréntesis y la carga negativa afuera. ¿Ven? Eso es lo típico de un enlace iónico. Lo podemos transformar en una fórmula empírica, como se vio en el enlace iónico, en el video anterior. Y nos queda así. ¿Ven? ¿Cuál es el estado de oxidación del sodio? Más 1. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? Menos 1. ¿Ven cómo calza? Perfecto. ¿Qué ocurre en los compuestos covalentes? ¿Podemos determinar estado de oxidación? También lo podemos hacer. A pesar que en un compuesto o una molécula covalente no hay transferencia de electrones, podemos igual determinar el estado de oxidación. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Hay que pensar que aquí hay un enlace iónico. Hay que tener esa idea para poder determinarlo. Entonces, si acá nosotros tuviésemos un enlace iónico, ¿cuántos electrones le quitaría el oxígeno al carbono? El oxígeno le quedaría justo esos dos que está compartiendo. Por lo tanto, el estado de oxidación del oxígeno será menos 2, porque le quitaría 2. El estado de oxidación más común para el grupo 6. Y el estado de oxidación más común para el oxígeno. ¿Y este oxígeno cuánto le quitaría al carbono? Le quitaría 2 también, por lo tanto su estado de oxidación sería menos 2. ¿Qué ocurre con el carbono? El carbono con ese oxígeno perdería 2 y con ese otro oxígeno perdería 2 más. En total, más 4. Y ese es el estado de oxidación para el carbono. Como pueden ver, tiene estado de oxidación variable. Recién les dije que el estado de oxidación más común del oxígeno es menos 2. Excepto en los peróxidos. En los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es menos 1. Aquí tenemos un peróxido. Se trata del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Veamos. Si este fuese un enlace iónico, ¿cuántos electrones quitarían? Ninguno entre ellos. ¿Por qué ninguno? Porque no tienen diferencia de electronegatividad, ya que son el mismo átomo. Por lo tanto, entre ellos el estado de oxidación será 0. ¿Pero qué ocurre acá? ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno está aquí y el hidrógeno está acá. Por lo tanto, el oxígeno podría quitarle un electrón si fuese un enlace iónico. Pero no lo es, no se olviden. Entonces el oxígeno sería menos 1 porque le quitaría un electrón. Y el hidrógeno y el oxígeno con este otro hidrógeno, menos 1 también. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno en los peróxidos es siempre menos 1. ¿Cómo podemos reconocer un peróxido? Porque se trata de átomos de oxígenos unidos. Por lo tanto, siempre en un peróxido vamos a tener 2 oxígenos. Y esos 2 oxígenos van a estar unidos entre sí. ¿Se entendió? Muy bien, perfecto. Sigamos. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos una molécula un poco más grande.
¿Podemos calcular el estado de oxidación de esa manera? Por supuesto que sí. Veamos. Entre el azufre y el oxígeno, ¿cuál es más electronegativo? Por supuesto que el oxígeno. Entonces, ¿cuántos electrones le quitaría el oxígeno al azufre si fuese un enlace iónico? Muy bien, le quitaría esos 2. Entonces el oxígeno es menos 2. Por supuesto que es menos 2, ya que esto no es un peróxido. Los peróxidos son aquellos en que los oxígenos están unidos. Y el oxígeno es menos 1. Como acá no están unidos los oxígenos, el estado de oxidación es menos 2. Comprobemos en este caso. El oxígeno con el azufre están compartiendo un electrón, ¿cierto? Por lo menos un electrón del azufre. Entonces, el estado de oxidación del oxígeno ahí sería menos 1. Pero frente a ese al hidrógeno que está acá, ¿cuánto sería? Menos 1 también. En total sería menos 2. Y este oxígeno, menos 1 con el azufre, menos 1 con el hidrógeno, en total, menos 2. Y este oxígeno de acá, 2 electrones. Si fuese iónico, le quitaría esos 2 electrones. ¿Cómo nos da el estado de oxidación? Menos 2. ¿Se fijan? Sí. ¿Qué pasa con el azufre? Veamos. El azufre con ese oxígeno perdería 2 si fuese un enlace iónico. Por lo tanto, sería más 2. Con ese otro oxígeno también perdería 2. Más 2. Y con ese oxígeno de allá, 1. Más 1. Y con el oxígeno que está ubicado acá, más 1 también. En total me da más 6 el estado de oxidación del azufre. Bueno, para determinar estado de oxidación también se pueden usar las reglas del estado de oxidación que se desarrollaron a partir de lo que yo les estoy contando. Ya si les gustan usar las reglas, lo pueden hacer. ¿Qué dicen las reglas? El estado de oxidación del hidrógeno es siempre más 1, excepto si está unido con un metal. El estado de oxidación del oxígeno es siempre menos 2, excepto en los peróxidos. El estado de oxidación del flúor es siempre menos 1. ¿Ven? Entonces, con esas reglas y otras más, ustedes pueden calcular el estado de oxidación. ¿Ocupemos las reglas? Por supuesto, hagámoslo. Comprobemos si está bien. Vamos a hacer al CO2, la molécula que dibujamos aquí. Entonces, tenemos que el CO2 tendría esta fórmula. Veamos, el estado de oxidación del carbono que se encuentra aquí puede ser muy variable, ¿cierto? Más 4, menos 4, incluso puede ser hasta 0. Por lo tanto, no sabemos cuál será su estado de oxidación. Pero sí sabemos el estado de oxidación del oxígeno. ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Muy bien, menos 2. Porque no es un peróxido, ¿ven? Bien, menos 2 por 2, porque son 2 oxígenos. Igual a 0. ¿Sí? Ahora lo único que le resta es determinar y despejar la X. Y la X me va a dar igual a más 4. ¿Ven? El estado de oxidación más 4 que nos calzó justo con la molécula. ¿Qué les parece? ¿Quieren otro ejemplo? El ácido sulfúrico. Hagamos el ácido sulfúrico entonces. El ácido sulfúrico tiene esta fórmula, H2SO4. ¿Sí? Muy bien, entonces, estado de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno es siempre más 1, excepto si está unido con un metal. Y acá no hay ningún metal, por lo tanto es más 1 por 2. Más el azufre está aquí abajo, tiene estado de oxidación variable. Por lo tanto va a ser una X. Más el oxígeno, siempre menos 2, excepto en los peróxidos. Y esto por supuesto que no es un peróxido. Por lo tanto su estado de oxidación será menos 2. ¿Por cuánto oxígeno hay? 4. Muy bien. Despejemos la incógnita. Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque esto es una molécula neutra, ¿eh? No tiene carga. Igual a 0. Despejemos la X. ¿Cuánto nos da la X? 6. ¿Ven? ¡Oh! 6 acá. 6 allá. Perfecto. Se comprueba entonces cómo se pueden determinar los estados de oxidación. ¿Qué les pareció? Fácil, ¿cierto? Rápido y hasta entretenido. Nos vemos entonces en otro capítulo del fascinante mundo de la química y ciencia SOS.